Un día lluvioso y frío del mes de marzo, Madame Elise Freinet recibió en su casa de Vence a Meredith Abelarde, una famosa entrevistadora de célebres personajes. La casa de Freinet tiene unas ventanas grandes, luminosas y abiertas a un jardín cuidado. El techo inclinado de la sala está atravesado por una enorme viga de madera. Hay macetas y libros por todas partes. Madame Elise Freinet es una señora delgada, de manos muy finas y alargadas, manos de artista, con una mirada inteligente que expresa limpiamente los estados de ánimo a medida que va hablando. La nostalgia, la tristeza, la alegría y una ironía aguda y educada. No quiere fotografías, le dice a Meredith. La recibe afectuosamente, casi como si fueran antiguas conocidas. Meredith se sienta al lado de ella. Elise Freinet, esposa e inseparable compañera de vida, y la obra de Celestine Freinet, va respondiendo con parsimonia a veces, con precisión siempre, y a menudo dando unos golpes enérgicos sobre la mesa blanca y alargada. Solo se oye su voz y el monótono sonido de la grabadora, y afuera, la lluvia cayendo persistentemente. ¿Podría hablarnos de la esencia de la pedagogía y las técnicas de Freinet? Claro que sí, mi querida Meredith. La pedagogía Freinet nace de la práctica empírica. De ella surge una pedagogía experimental. En la primera parte de su vida crea todas sus técnicas, como es el texto libre, la imprenta escolar, el intercambio, el fichero autocorrectivo, bueno, etcétera. Esos son por decir algunas. Básicamente son el resultado de su trabajo entre 1923 a 1939, tras la guerra. La técnica Freinet se resume así, como dar la palabra al niño. Es evidente que Freinet debe mucho al movimiento de la educación nueva, presidido por Ferriere y por todos los pedagogos del Instituto Rousseau en Ginebra, que crean maravillosos militantes, tanto teóricos como prácticos, y también a De Crowley y varias escuelas americanas. Entonces, ¿hasta qué punto esas propuestas pedagógicas se desmarcan del movimiento de la escuela nueva? La escuela nueva nos dice, el niño está vivo, es activo, pero el niño puede ser activo de 100 maneras, en lo bueno y en lo malo. Con el texto libre, Freinet da la palabra al niño, y este hecho tan simple tiene una importancia decisiva, porque si el niño, desde el principio, sabe expresar y precisar su pensamiento, cuando es adulto ya no tiene miedo de afirmarlo y de defenderlo. Esa es la importancia histórica del texto libre. Al tiempo que es un liberador de la personalidad, es también un instrumento que prepara el futuro. El texto libre significa un salto importante con relación a la educación nueva. Entonces es importante tomar la opinión del niño en una decisión importante. ¿En qué trasfondo filosófico se sustentan sus prácticas pedagógicas? Ay, esto casi siempre me lo preguntan, pero bueno. Mi esposo leyó a los grandes marxistas y comprendió el alcance del materialismo dialéctico. Por supuesto que en su obra se siente latir la teoría, pero él no ha hecho de ella una obra intelectualista o teoricista. La obra de Freinet debe considerarse como una aportación histórica, porque cambia completamente los presupuestos de la enseñanza. A partir de él, todos dicen que hay que dar la palabra al niño, pero los extremistas, los izquierdistas, se le dan de tal modo que hacen que el niño sea un ser insociable. Adoptan una postura absolutamente permisiva. Los padres dimiten de su papel y le dejan actuar. Y no se trata de eso. Hay que defender el pensamiento de Freinet, tanto del antiguo autoritarismo que sobrevive como la libertad excesiva. Entonces, gracias a las aportaciones de ti y de tu esposo, los actuales pensadores toman en cuenta la decisión del niño para no hacerlo un ser insociable. Entonces, ¿podría citarnos algunas de sus aportaciones teóricas de mayor interés? Ay, me da mucho gusto que actualmente hayan tomado en cuenta nuestro pensamiento. Mi esposo escribió Ensayo de Psicología Sensible,
y la educación del trabajo. Ambos textos teóricos han tenido una gran importancia. ¿Por qué? Debido a que Freinet era, hasta ese momento, un maestro de base, un práctico. Esos señores de las universidades solían decir, Freinet, un simple práctico, colocándolo al nivel del que trabaja con las manos. Sin embargo, mi Freinet era, en efecto, un trabajador, un constructor infatigable. Créeme, yo he pasado mi vida entera con él, y ahora que vuelvo a pensar en su labor, descubro que no conocía totalmente su personalidad. Jamás se detuvo. Pensar, decir, escribir, esperar, construir. Cuando algo... discúlpame, es que me entró el sentimiento. Cuando algo se derrumbaba, no le importaba. Había que reconstruirlo otra vez, en otro lugar, más lejos. No se detenía jamás. Me sorprende la constancia que le ponía a sus prácticas pedagógicas. Ambos en realidad. Y en el campo de la psicología, ¿cuál era su posición frente a las tendencias más vanguardistas? Muchas gracias, Meredith, pero yo creo que él se lleva más el mérito por el ensayo de la psicología sensible. Es el primer libro de psicología empírica. Por vez primera, Freinet rompe con la psicología intelectualista de Piaget y de Wallon. No habla ya de inteligencia, memoria y todas esas entidades intelectuales. No las necesita. Emprende un camino nuevo. Para comprender, a elegir una determinada vía. No se puede, como hacen algunos, tomar un trozo de Piaget, otro de Freinet, otro de Wallon y encadenarlo. No tiene ningún sentido. Por supuesto que se puede superar a Freinet. Él lo pidió a menudo cuando decía una frase que, a mi parecer, me gustaba muchísimo. Él decía, yo solo pongo la primera piedra, después vendréis vosotros a erigir el monumento. En efecto, puede haber nuevas personas, incluyendo nuevos pensamientos sobre la pedagogía, pero parece que usted está trabajando actualmente sobre la tesis de Freinet en torno a su cuestión psicológica. Sí, precisamente acabo de terminar un libro que titulo Célestin Freinet, hombre de la experiencia común. En él planteo la crítica del conductismo, del freudismo y de su mito del símbolo. Sobre todo, analizo la concordancia de Freinet con el pavlovismo, puesto que Freinet se sitúa en la práctica. Su psicología es materialista, por ello concuerda con Pavlov y con la moderna cibernética, dos teorizaciones materialistas que proyectan su pedagogía hacia el futuro. Me parece muy interesante que sigas escribiendo sobre los ideales de tu esposo. Entonces, ¿cómo observas la evolución del movimiento Freinet y de sus prácticas más genuinas como el texto libre? Freinet y sus seguidores fueron como una gran familia, con una gran fraternidad entre ellos. La generación surgida de la guerra no tiene tantos estímulos y tiende a hacer un empleo de Freinet demasiado espontaneísta. Así hacen el texto libre, pero en vez de darle un alcance cultural, social y humano, se limitan a lo que sale, sin tocar nada porque lo ha hecho el niño. Este piensa globalmente y por ello hay que ayudarle a precisar los detalles de su pensamiento. Esa es la tarea del maestro. No se trata de que los niños hagan cada día una obra de arte, sino solo las cosas bien hechas con esmero, amor y cuidado. Me parece interesante el enfoque que le dan al niño. Pasando a otros asuntos, ¿qué tipo de relación existía con el movimiento Freinet en España? ¿Ha seguido usted las actividades desarrolladas por los educadores españoles en el exilio? En el libro La Escuela Freinet hablamos de nuestra vida con los hijos de españoles en guerra. Eran tan vivos, alegres y ruidosos, niños extraordinarios que, aún hoy, me escriben y vienen a visitarme de muy lejos. Lo que animó mucho a Freinet fue el trabajo y la comprensión de ese hombre único y cultivado que fue, como ya sabrás, Hermino Almendros, impulsor de la cooperativa de la imprenta en la escuela en Cataluña. Éramos un grupo muy unido. La lucha contra Franco creó un periodo revolucionario en el que cada uno se movilizaba para dar lo mejor de sí mismo, para el triunfo de la causa del pueblo. Almendros
creó una escuela Freinet en Barcelona. Después de la Guerra Civil Española, se refugió aquí con nosotros durante varios años. Antes de partir hacia Cuba, otros españoles como Patricio Redondo, José de Tapia y Ramón Costa Yu desarrollaron también una importante labor pedagógica en Latinoamérica. Freinet dijo en una ocasión a Hermenio Almendros: serán los españoles quienes mejor nos comprenderán. Dejaremos ya en duda eso último. Ya a nivel internacional, ¿qué repercusión llegó a alcanzar el movimiento cooperativo? Bueno, ya lo veremos. Se creó en vida de Freinet la Federación Internacional de Movimientos de la Escuela Moderna. Casi en cada país había una cooperativa de enseñanza de la escuela moderna. Freinet se desplazaba frecuentemente de un lugar a otro. También los italianos nos comprenden bien. Tamagnini, Pezzini han traducido casi todas las obras de Freinet y han hecho un trabajo extraordinario. Me parece muy interesante que haya llegado a niveles internacionales este pensamiento. ¿Cabe algún tipo de comparación entre los métodos Montessori y de Crowley contra la pedagogía de Freinet? De Crowley era un burgués generoso, amable, que hizo mucho por hacer llegar al pueblo sus ideas. Montessori se puso a comerciar con su material. Era una mujer de un extraordinario espíritu, pero sus métodos convertían al niño en prisionero del material utilizado. Los centros de interés de Crowley, por ejemplo, vienen a confundir instrucción con educación, como era normal en ese periodo. Era preciso instruir al niño y se crean, para eso, se hace de ellos un uso escolástico. Freinet conoció además a otros pedagogos como Pestalozzi y Makarenko, por sus escritos, obvio. ¿Hasta qué punto de la pedagogía Freinet sigue el gran cambio tecnológico que se ha producido e incorpora las nuevas técnicas de enseñanza? Cuando los americanos introducen la enseñanza programada y las máquinas de enseñanza, Freinet había ya lanzado las BT, que eran pequeños temas programados e ilustrados, y construye las cintas o bandas de enseñanza. Los métodos Freinet nunca estarán atrasados en relación a la técnica. Hay quien dice: el progreso es malo, hay que volver atrás. No estoy de acuerdo con ese punto de vista. Hay que saber prevenir el futuro y saber dominar la técnica en lugar de convertirnos en esclavos de ella. Si cada obrero pudiera poner a disposición del pueblo, de la comunidad, de todo lo que es necesario para la tecnología burguesa, asistiríamos, sin duda, tanto a una transformación de la técnica como a una renovación del pensamiento. Entonces, hay personas en desventaja con esto. ¿Qué opinión le merecen organismos como la UNESCO? ¿Existía algún tipo de colaboración conjunta? Ay, no, para nada. Te contaré. La UNESCO es un gran edificio en París, con grandes capitalistas que dan su dinero. Cuando Freinet creó la FIMEM, los compañeros de 24 países escribieron a los delegados de la UNESCO, proponiéndoles trabajar, enviarles documentos, etc. ¿Tú qué crees? No hubo respuesta alguna. Y de nuevo, otro día, Freinet propuso que se dedicara un año internacional al niño. Finalmente lo celebran ahora, en 1979. En otra ocasión, Freinet propuso a un representante de la UNESCO, amigo nuestro, la celebración de un congreso sobre la salud mental del niño. Freinet escribió la Carta de los Derechos del Niño. 3 años después, la UNESCO hizo la suya. En definitiva, se inspiraban en nosotros, pero no nos querían reconocer nunca. Entonces, algunas cosas hechas por la UNESCO se basan en sus pensamientos. Sí. En algunos de sus escritos, entonces, usted se refiere a la crisis de valores de la sociedad actual. ¿Cómo se traducen los efectos de esa crisis dentro de la institución escolar? Lo más terrible de ese clima humano actual es que nadie se sorprende ya de nada.
Se masacra, se mata, se destruye y todo pasa suavemente. Los medios de comunicación como la televisión están en manos de los grandes comerciantes. En tales condiciones no se puede pensar en un clima humano. Los niños son absorbidos pronto por ese espíritu. En los medios educativos eso se nota mucho. Por ejemplo, en la ortografía. Es espantoso. Es casi imposible encontrar un alumno de bachillerato que no cometa faltas de ortografía. Lo mismo sucede con los profesores. Eso no interesa a nadie. La tasa de inadaptación escolar aumenta continuamente. ¿Creen ustedes que existe alguna posibilidad de que el hombre, con todas sus esperanzas, pueda superar ese clima? Esos son los interrogantes que están en la base de la pedagogía. Personalmente sí creo que en un futuro haya esperanzas de poder superar ese clima, pero ¿en qué medida la pedagogía de Freinet incide hoy más allá del nivel de la escuela primaria? Los que descubren a Freinet no son solo los enseñantes de primaria, hoy son también los universitarios. Comparan Freinet con la filosofía, la cibernética, la matemática y la ciencia moderna. Se dan cuenta que él se anticipó. La cibernética, por ejemplo, es la retroacción de la energía que vuelve de nuevo sobre sí misma continuamente. Eso mismo era para Freinet el tanteo experimental. Para finalizar, cuéntanos algo de su vida conjunta con Freinet. Nuestra vida ha sido una continua batalla sin cuartel. Ahora estoy rehaciendo los archivos. Vuelven a pasar ante mi memoria todas las luchas que sostuvimos. Es inimaginable. Luchamos contra la administración. Nos cerraron la escuela. Juzgaron a Freinet. Los inspectores no nos venían a ver por miedo. Pegaron a maestros, compañeros nuestros. Eso duró más de 2 años, tal como se explica en Hacia una pedagogía popular. Entonces, ¿qué representó para usted la desaparición de su compañero y esposo? Desde el punto de vista personal, es una etapa espantosa para mí. Les dije a mis camaradas, seguid vosotros, yo no puedo más, no puedo. De todas formas, aún continué con ellos hasta 1970, que presenté mi dimisión en el Congreso. Luego se propusieron cambios y el movimiento se renovó. A partir de entonces, me quedé en mi casa. Elise Freinet se calla, parece envuelta en una intensa nostalgia. No queremos seguir ya preguntando, parece prendida en una inmensa nostalgia, en la red de añoranzas de quien ha vivido largos y ricos años junto a un compañero irrepetible, incomparable y único. Nos mira afectuosamente y suspirando nos dice que querría escribir 4 líneas para todos los maestros españoles que bajo la inspiración de Freinet luchan por una escuela mejor. Durante unos minutos escribe una tarjeta con concentración y pensativamente. Luego, con una sonrisa amplia, quizá la única en todo el diálogo, nos entrega el papel que dice así. Deseo hacer llegar a mis queridos amigos de España un caluroso saludo. Tengo la convicción de que sois, precisamente, quienes mejor comprendéis a Freinet, el constructor, el hombre de la experiencia común, ya que todos sois fervientes discípulos de vuestro gran Herminio Almendros. ¡Ánimo y adelante, Elise! La despedida es corta, abraza a Meredith y se despide. Afuera sigue lloviendo, aunque hay un claro entre las negras nubes.